Bienvenidos, queridos hermanos, a estos ejercicios espirituales 2021 que pretenden prepararnos profundamente a la Pascua, al encuentro con el resucitado. Y no hay mejor manera que prepararnos en la reflexión, en la meditación de la palabra de Dios. Quisiéramos invitarlos a hacer una pequeña oración, a prepararnos desde el Espíritu, invocando al Espíritu y pidiendo que sea precisamente Jesucristo, palabra encarnada, el que nos dé sus palabras y nos ilumine desde dentro. Quisiéramos invitarles a hacer una alabanza, un canto, y hagámoslo como una oración interiorizada, nuestra. Haz tuyas estas palabras y conviértelas en una plegaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayúdame, Señor y Jesús, pues solo frente a ti recobro mi quietud. Te amo, te fallo, soy luz, soy sombra, pero yo confío en ti y confiaré, porque tú eres el alma de mi alma, porque tú eres el fuego que enciende mi vida, porque tú tienes palabras de vida eterna. Confío en ti y confiaré. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Sostén mi vida, oh Señor, porque sin ti mis horas se quedan en la oscuridad. Te amo, te fallo, soy luz, soy sombra, pero yo confío en ti y confiaré, porque tú eres el alma de mi alma, porque tú eres el fuego que enciende mi vida, porque tú tienes palabras de vida eterna. Confío en ti y confiaré. Espíritu dador de todos los dones, ven y llena nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a comenzar estos 10 de ejercicios espirituales, teniendo como referencia el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, que es
el relato sobre la curación de un ciego de nacimiento. Por eso el tema de estos ejercicios, el título es precisamente Sanación integral del ciego de Siloé. Y el texto a desarrollar será el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. Entonces, sanación integral del ciego de Siloé. Y desde el inicio nosotros, cada uno, podemos situarnos en la condición de este ciego. También nosotros tenemos, como él, heridas de vida, situaciones límite, algunas situaciones que nos crean dificultades. Y es siempre Jesús el que desea acercarse a nosotros para liberarnos, para sanarnos. Estamos frente a un milagro excepcional al que el evangelista Juan dedica todo un capítulo, 41 versículos para la narración de este milagro. Juan no narra tantos milagros como los otros evangelios, San Mateo, San Marcos o Lucas. Juan solo narra 7 milagros, y no los llama milagros, los llama signos. Quizá no tiene tantos milagros como los sinópticos, pero el evangelista Juan se quiere fijar en aquellos signos más representativos que pues dejen una enseñanza fundamental para los creyentes. En este caso, el capítulo 9 narra la historia de un ciego de nacimiento que tiene la dicha, la fortuna de encontrarse con el predicador itinerante, aquel Galileo del que seguramente había escuchado más de una vez. Y este Galileo, curiosamente, ya estaba en la mira de algunos maestros de la ley y fariseos, y estaban constantemente acechándolo a Jesús para que dejara de hacer las cosas que hacía, los milagros, la predicación del modo que lo hacía. No obstante, Jesús va hacia Jerusalén y pues nos preguntamos, bueno, ¿por qué Jesús se dirige hacia el sur si ahí es donde más lo persiguen, donde más lo atacan? Bueno, pues Jesús tenía un propósito fundamental, que era entregar la vida en favor de nuestra liberación. Y en este caminar hacia Jerusalén, Jesús, en medio de tantos conflictos, tiene tiempo, tiene corazón, tiene alma para ayudar, para sanar, para levantar. Jesús no es indiferente al dolor humano. Jesús siente continuamente compasión de los que sufren. En este caso, se topa con un ciego que nunca ha podido ver la luz. Y encontramos de alguna manera también el sentido teológico del texto, porque es precisamente Jesús, la luz del mundo, el que hace que este ciego recobre la vista y la luz entre a su vida. Entonces, bueno, vamos a ver que esta sanación que hace Jesús del ciego de nacimiento no se reduce solo a la parte física. Vamos a ir viendo a lo largo de los temas de estos días que Jesús quiere sanarlo en todas las dimensiones, en su dimensión emocional, en la dimensión social, porque siendo un invidente, pues no podía insertarse socialmente como todos y estaba siempre como relegado de la comunidad. De igual manera, hay una parte emocional también en la relación con sus progenitores, con sus padres. Según la tradición judía, una dolencia como esta, desde el nacimiento, debía implicar un grave pecado, sea de él o de los padres. Entonces podemos decir que quizá este ciego desde hacía mucho, pues tenía una relación un poco áspera quizá con su familia, pensando qué habrán hecho, cómo habrán pecado, que al final yo fui castigado de esta manera. Entonces, bueno, Jesús pretende sanar a este hombre integralmente. Jesús desea sanarnos a ti y a mí integralmente, sanar las heridas que quizá pues hemos conseguido a lo largo de la batalla de la vida y no ha habido a veces los medios suficientes para que podamos sentirnos plenos, felices, realizados. Ese es el propósito de Jesús, que vivamos en el amor, que vivamos en la plenitud, que vivamos en la dimensión del reino. Y muchas veces la enfermedad, o como es en este caso también el
el rechazo social, alguna herida familiar, algún evento que ha provocado una enemistad en el seno familiar, pues nos van creando heridas. Y Jesús no tiene otra pretensión que sanarnos desde dentro. ¿Cómo lo va a hacer? Con su palabra, con sus gestos, tocando, acercándose a nosotros. Preparémonos para acompañar el itinerario sanador de este ciego de nacimiento. Dejémonos también penetrar por la luz de Jesús. Y bien, el primer capítulo de esta serie de temas se titula Estalla la guerra. Estalla la guerra. ¿Cómo es que Jesús de pronto se ha convertido de itinerante predicador aclamado en un perseguido, en alguien que es considerado un blasfemo, alguien que atenta contra Yahvé, contra la ley divina, alguien que es incluso odiado por algunos, rechazado por muchos? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Y bueno, la vida de Jesús era siempre un enigma indescifrable. Sin embargo, podemos decir que Jesús, a lo largo del itinerario de su vida pública, que según Juan consta de 3 años, ha tenido roces con un grupo particular, con el grupo de los maestros de la ley y los fariseos. Porque a decir de estos, Jesús se salta las normas, no cumple la ley divina, incluso llama a la rebeldía, digamos así. Entonces Jesús va a ser siempre como un personaje de conflicto para los fariseos. ¿Y qué hará Jesús? Más que buscar una conciliación, Jesús lo que hará es mostrar el camino radical del reino de los cielos. En esta radicalidad del amor, incluso se confronta con estos personajes que son importantes en el pueblo. Digamos que en el estatuto social, los fariseos, los maestros de la ley, tenían más peso que un laico como era Jesús en su momento, es decir, alguien que no pertenecía a la casta sacerdotal. Y Jesús no se echa para atrás, Jesús más bien los confronta y les dice, ¿verdad? Ustedes que se consideran muy ejemplares, cumplidores de la ley, viven oprimiendo a los demás. Simplemente una muestra de ello, vamos a ver el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, versículo 13 al 15. Las palabras son duras, las palabras que Jesús le dirige a los fariseos son las siguientes. Mateo 23, 13. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren. Y ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y nos impacta, ¿no?, el modo en el que Jesús les habla. Decimos, palabra de Dios, es fuerte, son fuertes estas palabras. Jesús denuncia a los fariseos y maestros de la ley como hipócritas, como aquellos que presentan una cara frente a todos, pero su corazón está lleno de perversión, o que oprimen a los demás con sus cargas que ellos mismos no están dispuestos a cargar. Entonces, Jesús no evita el conflicto, más bien es fiel al mensaje que predica y por eso se gana pues varios enemigos. Desde el principio Jesús va a tener un mensaje pues muy revolucionario, muy distinto al que los judíos solían predicar. Por ejemplo, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, en su diálogo con Nicodemo, que es también un fariseo, Jesús le dice en el versículo 3 del capítulo 3 de Juan, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, Jesús le está diciendo a Nicodemo, tienes que transformar mente y corazón para entrar en el reino de los cielos. Si tú eras un
cumplidor afanoso de la ley y ahí ponías tu esperanza, tienes que cambiar, tienes que dar un giro de 180 grados y poner tu confianza y tu esperanza solo en Dios y, diría Jesús, en mí. Y esto era algo bastante fuerte. O sea, Jesús pedía a los judíos que creyeran en Él como el enviado, como el Hijo de Dios. Y para muchos judíos esto era impensable. Era como decir que había dos dioses en su mentalidad, ¿no? No concebían cómo es que Yahvé era Dios y Jesús se hacía llamar el Hijo de Dios. Lo llamarán por eso blasfemo. También vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 4, que en la plática con la samaritana, en este momento de encuentro de Jesús con la samaritana, también le hace una revelación muy fuerte, hablando del templo, y dice que llegarán días en que el templo ya no será el centro de la adoración a Dios. Dice el versículo 23 del capítulo 4 de San Juan. Entonces, San Juan 4, 23. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Es decir, ya no habrá necesidad formal de un templo, y esto porque ya sabemos que en el contexto judío, el lugar de Dios era el templo de Jerusalén. Ahí era donde se ofrecían los sacrificios, era el único lugar donde podían ofrecerse sacrificios para la remisión del pecado. Todos los judíos piadosos hacían una peregrinación a Jerusalén para visitar el templo por lo menos una vez al año, para expiar sus faltas, para ofrendar algo a Dios en agradecimiento. El templo lo era todo para los judíos, particularmente para los maestros de la ley y fariseos. Y de pronto Jesús les dice que ya no va a ser necesario un templo, que se podrá adorar a Dios en espíritu y verdad. Y de pronto esto choca a la mentalidad judía y ven a Jesús como un transgresor. O sea, ¿qué está diciendo estas cosas? Que el templo se va a destruir, que ya no vamos a necesitar templo, que el templo será destruido, que ya no vamos a necesitar templo. Estas son palabras fuertes también para la mentalidad de aquel tiempo. Vamos a ver también que en el contexto del capítulo 6, que es el discurso del pan de vida, también Jesús les dirá, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, refiriéndose al maná. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Y más aún, dice Jesús, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Qué tremendo, ¿no? O sea, equipararse con Moisés, con aquel alimento que él dio y decir, el alimento que yo les voy a dar, que es mi carne, es mucho mayor y mucho más grande que el maná que Moisés dio en el desierto a los israelitas. O sea, Jesús siempre estaba como sorprendiendo con sus palabras y con su enseñanza. Para algunos eran palabras de vida, como ha dicho Pedro en el capítulo 6, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero para otros eran palabras muy incómodas. Eran palabras que los hacían enfurecerse contra Jesús, considerándolo, decíamos, un predicador falso, un falso profeta o incluso, decíamos, un blasfemo. ¿Cuándo llegará ya el culmen o cuándo estalla la guerra de manera franca? En el tercer año del ministerio de Jesús. En el tercer año del ministerio ya estos maestros de la ley y fariseos, aliados con los sumos sacerdotes, estaban pensando cómo matar a Jesús, cómo acabar con Jesús. Y incluso llegaban a decir, es preferible que uno muera a que muchos sean afectados. Es decir, mejor que muera este falso profeta a que siga induciendo a muchos al error. Eso era lo que pensaban los fariseos. Y Jesús no se echa para atrás. Al contrario, Jesús va adelante hacia Jerusalén, el lugar en donde mueren los profetas. Jesús no tiene miedo, porque tiene un cometido, cumplir la voluntad del Padre. Rescatar a los que han sido condenados por el pecado.
dar su vida en rescate en favor de muchos. Y no le importa lo que pueda sufrir, va hacia Jerusalén. Y vamos a ver que en este caminar encuentra a una persona muy necesitada de su infinita misericordia. Y ese será el ciego de nacimiento. Vamos a ver que entre todas las cosas que Jesús enseña y que resultan incómodas, como hemos dicho para algunos, hay dos cosas, hay dos mensajes que resultan inaceptables y que llevan ya a la decisión definitiva de matar a Jesús de parte de las autoridades judías. Vamos a ver que la primera es: yo soy la luz del mundo. Y la segunda: antes de Abraham, yo soy. Y bueno, vamos a entender por qué estas afirmaciones fueron tan peligrosas en su momento para Jesús y que al final resultaron con la persecución cruenta en la que Jesús terminó crucificado. Entonces, bueno, vamos a ver primero el texto del Evangelio de Juan en el capítulo número 8, ¿sí? Capítulo número 8 del Evangelio de San Juan. Versículos 12 al 14. San Juan, capítulo 8, versículos del 12 al 14. Escuchemos la palabra. Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. Los fariseos le dijeron: tú estás dando testimonio a favor tuyo, ese testimonio no tiene valor. Jesús les contestó: mi testimonio sí tiene valor, aunque lo dé yo mismo a mi favor, pues yo sé de dónde vine y a dónde voy. En cambio ustedes no lo saben. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy la luz del mundo. Yo soy. Aquí ya estas palabras tienen un trasfondo desde el Antiguo Testamento. Recordemos en el libro del Éxodo, yo soy, es la manera en la que Yahvé se revela. Cuando Moisés le pregunta: y si me dicen quién me envió, ¿qué voy a decirles? Y Dios le revela su nombre: yo soy, te envía, yo soy el que soy. Entonces, esta afirmación ya es de suyo fuerte. Pero vamos a ver que al compararse con la luz, Jesús también está haciendo una alusión al Génesis. Y esta alusión al Génesis es bellísima, porque recordemos en la creación, en el capítulo 1, la primera creación de Dios es esa precisamente, la luz. Cuando Jesús dice, yo soy la luz, está diciendo implícitamente, estoy comenzando una nueva creación. Con mi vida y palabras comienza una nueva creación. Y como nos dice el libro del Apocalipsis, Jesús viene a hacer nuevas todas las cosas. Entonces Jesús, al decir yo soy la luz del mundo, está inaugurando tiempos nuevos. Y para los oídos de los fariseos y los maestros de la ley, pues esto no era nada grato, porque Jesús está diciendo, yo estoy comenzando algo nuevo. Y si a algo se aferraban estos judíos cumplidores de la ley, era precisamente a lo antiguo. No querían nada nuevo, quería que se cumpliera fielmente solo la ley dada antes. Y Jesús viene a decirles, yo hago nuevas todas las cosas. Recordemos este estribillo que Jesús presenta constantemente en el Sermón de la Montaña. Antes se dijo, pero yo les digo. Antes se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, amen a sus enemigos, recen por sus perseguidores. Esta es la dinámica del reino de Dios. Jesús es el revelador y quien no lo reconoce encuentra sus palabras como ofensivas, pero quien se atreve a reconocerlo como la luz, transforma su vida.
se deja renovar desde dentro, como esta nueva creación. Jesús quiere hacer una nueva creación en nosotros. A eso ha venido, por eso dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. Esa es la promesa de Jesús. Quien se atreve a reconocerlo como el Hijo de Dios, recibe la luz de la vida. Y creo que si nosotros estamos en este contexto de ejercicios, es porque creemos en que Él es el Hijo de Dios, el Salvador. Pero también tenemos experiencia, hermanos, de muchos que no creen, que dudan, que rechazan francamente el camino del Evangelio, que se burlan de nosotros, que nos hacen a un lado, que critican el camino que hemos emprendido detrás de Jesús. A eso está sometido también el discípulo, a ser rechazado como el maestro. Pero aquellos que reconocen a Jesús, decíamos, se dejan empapar de esa luz divina que transforma todo. Y yo creo que tanto ustedes como yo, en algún momento de nuestra vida hemos elevado esta expresión. Sentí como si me quitaran una venda de los ojos. Antes no veía, antes estaba ciego, ahora veo. Antes no me daba cuenta de mis faltas. Antes no me daba cuenta de mis pecados, de mis ofensas a Dios y al prójimo. Yo pensaba que estaba muy bien. Yo pensaba que viviendo en mi orgullo, en mi soberbia, en mi vanidad, estaba muy bien. Yo pensaba primero en mí, luego en mí y después en mí. Y creía que estaba bien. Y de pronto viene Jesús con su luz, ilumina nuestra mente, el corazón, y sentimos así, que lo que antes no veíamos, ahora es evidente para nosotros. ¿Qué ha pasado? La luz ha llegado. Las palabras del Señor se han cumplido. Yo soy la luz del mundo. Las autoridades no aceptan estas palabras, las autoridades judías, y buscarán como serpientes venenosas, buscar el momento para asestar el golpe y destruir a Jesús. Y la otra frase que comentábamos, que también resulta incómoda para las autoridades judías, sobre todo las autoridades religiosas, es: antes de Abraham, yo soy. Y lo vamos a encontrar igualmente en el capítulo 8, pero un poco más adelante, en el versículo número 56. Vamos a leer un poco antes para entender el contexto y leemos capítulo 8, versículos 54 al 59. Capítulo 8, versículo 54. Jesús les contestó: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no vale nada. Pero el que me glorifica es mi Padre, el mismo que ustedes dicen que es su Dios. Pero ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería yo tan mentiroso como ustedes. Pero ciertamente lo conozco y hago caso de su palabra. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró porque iba a ver mi día, y lo vio y se llenó de gozo. Los judíos dijeron a Jesús: ¿todavía no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham? Jesús les contestó: les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham. Entonces ellos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya vemos aquí entonces una franca confrontación. Este es el contexto, hermanos, de la curación del ciego. Y va a crear un conflicto todavía más grande, porque, como veremos más adelante, Jesús sana al ciego en el día sábado, en el Shabbat, día de descanso sagrado para el judío. Entonces parecía que Jesús iba de confrontación en confrontación, pero decimos, Jesús no es un buscapleitos, es simplemente un hombre que ama la verdad que viene del Padre, la encarna y la comparte sin temor. En este caso, Jesús dice, ¿verdad? Ustedes dicen que son hijos de Abraham. Bueno, pues Abraham dice
el antepasado de ustedes se alegró porque iba a ver mi día, dice Jesús. Si ustedes que se glorían tanto de ser hijos de Abraham, pues Abraham ya sabía que yo vendría, dice Jesús. Y los judíos se escandalizan. Todavía ni siquiera tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Y es cuando Jesús responde. La traducción es distinta aquí, pero en el original griego del texto de Juan dice así: antes de Abraham, yo soy. Antes que Abraham existiera, yo soy. Y bueno, sabemos muy bien que el evangelista Juan, desde el inicio de su evangelio, reconoce a Jesús como el preexistente. La palabra estaba con Dios y era Dios desde el principio, nos dice en el prólogo. Es decir, Jesús es el que existe desde siempre y para siempre. Y nos lo deja claro aquí. O sea, antes de Abraham, yo soy. Y volvemos una vez más a este contexto del Antiguo Testamento, al yo soy. Yo soy era solo el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Y Jesús aquí lo aplica en absoluto. Antes de Abraham, yo soy. ¿Qué nos está queriendo decir ahí? ¿O qué está afirmando Jesús ahí? Yo soy Dios. Crean en mí. Adórenme. Yo soy Dios. Y decimos, no era fácil, no era sencillo. Nosotros hoy somos cristianos y nos parecen unas palabras fuertes y hermosas de parte de Jesús. Pero para los judíos del tiempo era muy difícil aceptar que Jesús era precisamente el Hijo, porque en su mentalidad Dios es solo uno. Y si Jesús era el Hijo, en su mentalidad serían dos dioses. Y esto no lo podían aceptar, por supuesto. Después y poco a poco, Jesús va revelando y la comunidad va entendiendo que efectivamente es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios verdadero. Pero en este momento para los judíos es incomprensible, cierran su corazón. Por eso dice el Señor en algún momento, felices los pobres de espíritu, porque ellos se atreven a abrir el corazón y creer aquello que es imposible de creer. Como le ha dicho el ángel a María, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y solo los sencillos de corazón lo pueden entender. Por eso, los judíos, las autoridades judías, fariseos, maestros de la ley, tan llenos de sí mismos, tan confiados en su gran sabiduría, no podían aceptar estas palabras. En cambio, hubo muchos pobres, como este ciego de nacimiento, que se atrevieron a creer en Jesús, que se atrevieron a adorarle como Dios, aun cuando eran rechazados por todos. Este es el camino para nosotros. Y encontraremos un dato más que hace a Jesús como un confrontador muy fuerte, que es sus curaciones, sus milagros acontecían de ordinario en el día sábado. Y ya sabemos que el sábado era un descanso sagrado en donde no se podía hacer ninguna actividad física, salvo la mínima necesaria para acudir a la sinagoga, a la escucha de la palabra, al ritual de adoración a Dios. Pero incluso estaban contados los pasos que podía dar el judío en ese día. En cambio Jesús transgrede esta norma. Ya sabemos la enseñanza de Jesús, donde dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. No somos esclavos del sábado, dice Jesús. Si hay un hombre que necesita ayuda en día sábado, se la brindaré. Y nos enseña a nosotros eso. Lo primero y ante todo, frente a la ley, es la dignidad de la persona, la felicidad de la persona. Entonces, Jesús es transgresor del sábado y bueno, súmenle una piedrita más en el zapato de los escribas y fariseos. Entonces, bueno, con esto se desata frontalmente la guerra. ¿Cómo termina el versículo 59 del capítulo 8? Entonces ellos tomaron piedras para arrojárselas. Es decir, el castigo para el blasfemo era la muerte. Y uno de los medios por el que los judíos solían realizar esto era a pedradas, la lapidación. Una persona que había faltado a la ley gravemente podía morir lapidada.
Y esto ya era lo que querían hacer con Jesús. Entonces estalla la guerra. Es ya una guerra frontal. ¿Y cómo afronta Jesús esta persecución? Con tranquilidad. Sigue realizando la obra que su Padre le ha encomendado. Y aquello que ha anunciado antes, ahorita en el capítulo 8, yo soy la luz del mundo, no solo se quedará en anuncio, sino que pasará a la realidad, porque va a devolverle la vista a un ciego, a una persona que ha vivido toda su existencia en tinieblas. Ahora Jesús le va a mostrar la luz. Los escribas y fariseos acusan a Jesús de todo, ¿verdad? De endemoniado, le dicen tú eres un samaritano, un endemoniado, un poseído, dictan orden de aprehensión contra él y tendrán a toda la maquinaria política religiosa detrás de Jesús. El maestro, partiendo del espíritu de la legislación, que es el amor, sigue realizando las obras, decíamos, las obras de Dios, sanando y ayudando a que los hombres sean felices. Los legalistas estaban dispuestos a acabar con el nazareno. Por su parte, él acusaba a las autoridades religiosas de hipocresía, de una vida doble, de no cumplir verdaderamente con el precepto de Dios. Jesús casi les decía, terroristas religiosos, es decir, aquellos que se apoderan de la ley y dictan cómo deben ser las cosas. Incluso podemos decir, le quitan la palabra al mismo Dios para poner sus propias palabras. Y Jesús los acusa de eso. Estamos de una guerra entre dos sistemas donde no puede prevalecer uno. Tiene que vencer uno. O vivimos auspiciados solo bajo la letra de la ley, en donde muchas veces encontramos opresión para el hombre, o nos abrimos a la gracia de este Jesús que quiere sanar lo más hondo de los corazones. Ojo, sabemos que la ley misma es también un camino de salvación. Cuando Dios en el Antiguo Testamento da la ley a la comunidad israelita, lo hace para salvar también. No es que la ley de suyo sea mala, absolutamente no. Pero la ley, nos dirá después Pablo, es como un pedagogo, como alguien que te va acompañando hasta que tú puedes tomar tus propias decisiones. Digamos que la ley era como un acompañante que te llevaba de la mano mientras eras niño, para que cuando eres adulto ya bajo el Espíritu Santo, bajo el Espíritu de Dios, y puedes tomar decisiones adecuadas, la ley pues ya pasa a un segundo término. ¿Cuál es esta nueva ley, esta ley del Espíritu que Jesús quiere impregnar en nuestros corazones? Él lo ha dicho. Resumo toda la ley y los profetas en 2 mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley y los profetas, nos ha dicho Jesús. Queridos hermanos, ¿cómo vivimos hoy, tú y yo, nuestra vida cristiana? ¿Nos hemos vuelto demasiado legalistas? ¿O quizá nos vamos al lado opuesto, donde ya no nos interesan para nada las prescripciones de la ley y nos sentimos como los superhombres, las supermujeres por encima de todo precepto? ¿Cómo estamos viviendo hoy, queridos hermanos, frente a esta nueva ley de amor que Jesús nos propone? Jesús nos dirá, ante mi persona no hay medias tintas, o estás conmigo o contra mí. Nuestra vida, queridos hermanos, no puede instalarse en la tibieza. Una cosa es fallar, equivocarse, ¿y qué hacemos? Pues nos arrepentimos, lloramos nuestra falta, nos ponemos nuevamente frente a Dios y seguimos caminando. Pero instalarse en la tibieza, vivir siempre a medias tintas, decir que somos cristianos de dientes para afuera, pero llevar una vida de doblez, una vida de pecado, una vida en donde cumplimos religiosamente, tratamos de ir a misa, tratamos de confesarnos, tratamos de cumplir con los preceptos, nuestros sacramentos a los hijos, pero donde quizás nos hemos olvidado de la novedad de Cristo, de hacer el bien al prójimo, de tender la mano al necesitado, de sonreír al que más lo necesita, de dar un consuelo, vestir al pobre, alimentar al que no tiene.
Que nuestro cristianismo, hermanos, sea una novedad, como la novedad de Cristo. Que no quedemos nosotros atados a unas leyes o a una religiosidad demasiado acartonada, donde solamente buscamos cumplir y sentimos que eso nos hace buenos. Jesús hoy, en estos ejercicios, quiere proponernos un reto, ir más allá, vivir bajo la óptica de las bienaventuranzas, bajo la óptica del amor que actúa. En este caso lo veremos en la sanación de este ciego. Que la palabra para nosotros sea nuestro guía, nuestro faro, en medio de las tinieblas de una sociedad como la nuestra. Felicidades, porque te has dado el tiempo para vivir esta experiencia espiritual. Como dirían nuestros abuelos, nuestros papás, son días de guardar. La Semana Santa, el Triduo Pascual, son días de guardar. No son días de vacaciones, no son días de fiesta, son días de meditación, son días de reflexión, de oración. Y te felicito porque has decidido darle este tiempo al Señor para iluminar tu vida, para renovar tu fe, para darle un giro fresco a tu cristianismo, a tu compromiso de bautizado. Y yo diría, sobre todo, que has dado un paso hacia tu felicidad. Quien sigue al resucitado, y yo diría en este contexto pascual, quien sigue al crucificado resucitado, no conocerá el fracaso. Encontrará la realización, encontrará la paz. Vamos a ir acompañando a Jesús en este itinerario. Nos quedamos en este contexto, un Jesús perseguido por las autoridades porque tiene un nuevo proyecto que viene del Padre y que los corazones más endurecidos no saben reconocer. Que no seamos nosotros de esos corazones endurecidos, como solemos rezar en este salmo del invitatorio matutino en las laudes. No endurezcan hoy su corazón. No endurezcan hoy su corazón. No endurezcamos el corazón, hermanos. Abrámonos hoy a la novedad de Dios. ¿Qué te tiene preparado Dios en estos ejercicios? No lo sé. Abre tu corazón, abre tu mente, invoca al Espíritu Santo y deja que Dios haga en ti nuevas todas las cosas.